El sol caía como un fuego sobre los campos resecos de Guanajuato. El aire olía a tierra vieja, a madera podrida y a olvido. A lo lejos se veía una hacienda que alguna vez fue símbolo de poder. Pilares de adobe con grietas que parecían venas abiertas, ventanas cubiertas por tablas carcomidas y una fuente seca en el centro del patio. Don Mateo Valderrama, con su guayabera amarillenta y un sombrero que había visto mejores días, caminaba lentamente por el corredor principal, el bastón marcando un compás irregular sobre las losas manchadas de humedad. Su sombra, torcida por el sol, parecía más joven que su cuerpo. El sonido de un motor caro rompió la quietud. Del coche negro bajaron sus hijos, Ricardo y Elena, ambos vestidos con la elegancia plástica de quien nunca conoció el polvo del campo. Detrás de ellos, un hombre de traje azul portaba un portapapeles y la sonrisa tibia de un vendedor de ilusiones. «Papá», dijo Ricardo sin tocarlo, «vinimos a hablar de algo importante». Mateo levantó la vista sin entusiasmo. Su piel curtida brillaba por el sudor y sus manos temblaban, pero su mirada conservaba la firmeza de quien construyó cada rincón de ese lugar. Elena se acercó con un gesto incómodo, como quien ofrece una noticia disfrazada de favor. «Vendimos la propiedad», soltó sin titubear, evitando el contacto visual. «El terreno será parte de un resort ecológico. Ya está todo firmado». Mateo parpadeó, sin entender de inmediato. «¿Vendieron qué?», preguntó con voz ronca, cargada de incredulidad. «Todo, papá. La casa vieja, los talleres, las tierras. Mañana te llevamos a un buen asilo en la ciudad». Las palabras se deslizaron como cuchillos lentos, sin piedad. Mateo rió, una risa seca y rota. Se apoyó más fuerte en su bastón y miró a su alrededor. Cada pared, cada viga, cada azulejo había pasado por sus manos. Él había levantado esa casa con su propio sudor hacía medio siglo. «Yo construí esto», murmuró. «Yo hice su cuna», pero ninguno escuchó realmente. Ricardo hablaba del contrato, de los beneficios, de una inversión necesaria. Elena le pedía comprensión. El viejo asintió, aunque sus ojos ardían con una mezcla de orgullo de yeso y tristeza de barro. El silencio cayó cuando el corredor se llenó del polvo que levantaba el viento. Mateo dio media vuelta, arrastrando los pies hacia el portón. «No quiero oír más», dijo apenas sin girarse. Elena quiso seguirlo, pero Ricardo la frenó con una mano, murmurando: «Déjalo, es mejor así». Desde el umbral, Mateo los vio reír con el corredor, mientras el hombre del portapapeles brindaba con su botella de agua por el negocio cerrado. Ahí comprendió que ya no formaba parte de su propia historia. Cuando el sol empezó a esconderse detrás de los cerros, una súbita tormenta estalló con furia. El cielo se oscureció en cuestión de minutos. Mateo salió sin paraguas, sin bastón siquiera, caminando hacia los límites de la finca. La lluvia caía tan fuerte que el polvo se transformó en barro. «¿Un asilo?», se repetía a sí mismo con cada paso, como si la palabra le mordiera los huesos. El trueno retumbó y por un instante su silueta se perdió entre la cortina de agua. Cerca del viejo pozo, el suelo comenzó a ceder. Mateo sintió el temblor bajo sus botas, pero ya era tarde. Un estruendo, un grito, y su cuerpo desapareció en la tierra húmeda. El agua se coló tras él, arrastrando hojas, piedras y años de abandono. Todo quedó en silencio, salvo el murmullo de la lluvia que parecía rezar por él. Dentro del hoyo, aturdido y herido, Mateo intentó incorporarse. A su alrededor, la tierra mostraba algo extraño. Bajo la capa de barro sobresalía el travesaño de madera perfectamente tallada, un relieve antiguo, cubierto de símbolos que él reconoció de inmediato. No era solo un pedazo de viga, era arte de su sangre. Los dedos del viejo temblaron al limpiarla. Esto es Valderrama puro», susurró.
sintiendo cómo el pasado despertaba bajo su piel. Arriba, entre la lluvia, un eco lejano se escuchó. Nadie lo llamaba, nadie lo buscaba, pero en algún rincón del pueblo alguien sí lo haría. Alguien que todavía sabía ver a los olvidados. ¿De dónde nos estás mirando hoy? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete al canal para seguir esta historia de raíces, traición y redención. Mateo se aferraba a la viga de madera con las manos llenas de barro y recuerdos. La lluvia seguía cayendo sobre el borde del hoyo, pero él no veía el agua. Veía el rostro de su bisabuelo, el maestro entallador que había forjado el alma de esa tierra. Aquella casa enterrada no era un accidente. Un deslizamiento en 1897 la había sepultado, preservándola como un secreto familiar. Mateo, con 72 años a cuestas, sentía el peso de su propia historia aplastándolo desde adentro. Sus rodillas dolían, su espalda gritaba, pero su mente retrocedía décadas. Años atrás, en esa misma hacienda, Mateo era el rey sin corona. Con 25 años, manos firmes y ojos que veían formas donde otros solo veían piedras. Había construido iglesias, plazas y hogares para media Guanajuato. La gente del pueblo lo llamaba el constructor de sueños. Su esposa, Carmen, lo esperaba cada noche con un plato de mole y una sonrisa que iluminaba más que cualquier linterna. Juntos criaron a Ricardo y Elena, rodeados de carpinteros y albañiles que eran familia más que empleados. Pero el tiempo es un ladrón silencioso. Carmen murió de cáncer en 2005, dejando a Mateo con un vacío que ningún muro podía llenar. Él siguió trabajando, levantando un hospital en la capital por 12 millones de pesos de donaciones que él mismo recaudó. Sus hijos, entonces adolescentes, lo miraban con admiración fingida. Ricardo estudiaba negocios, Elena, arquitectura. «Papá, tú construyes el pasado, nosotros el futuro», le decían. Mateo sonreía creyendo que era orgullo. El primer golpe vino en 2012. Ricardo convenció a su padre de invertir en un condominio en León. 8 millones de pesos que se evaporaron en malas gestiones. «Fue un tropiezo», dijo el hijo, comprando un auto nuevo con lo que quedaba. Mateo cayó, tragándose la rabia. Elena, por su parte, se mudó a la Ciudad de México con un esposo empresario, enviando postales frías cada Navidad. La hacienda empezó a deteriorarse, techos caídos, jardines secos, trabajadores despedidos uno a uno. Mateo luchaba solo contra el abandono. Sus manos, que una vez tallaban vigas perfectas, ahora temblaban por la artritis. Caminaba por los talleres vacíos, tocando herramientas oxidadas, recordando cómo enseñaba a los aprendices técnicas ancestrales de su bisabuelo. «La madera no miente», les decía. «Habla si sabes escucharla». Pero nadie quedaba para oírlo. Sus hijos lo visitaban cada 3 meses, trayendo regalos caros y conversaciones superficiales. «Papá, vende esto y ven a vivir con nosotros», insistían. En el hoyo, Mateo jadeaba, limpiando más tierra. La viga revelaba un dintel con el escudo familiar, un roble entrelazado con herramientas. Lágrimas se mezclaban con el barro en su rostro, surcado. Se sentía como esa casa, enterrado vivo por los que amó. La traición de sus hijos no era solo por dinero, era por borrarlo, como si su legado fuera un estorbo en su camino al lujo. De repente, un haz de luz cortó la oscuridad. Arriba, una figura menuda con linterna en mano gritaba su nombre. «Don Mateo, soy yo, Marisol, aguante, voy por ayuda». La joven de 28 años, con su pañuelo rojo al cuello y botas embarradas, descendía con una cuerda improvisada. Sus manos ásperas, marcadas por el cemento y el jabón barato, lo sujetaron con fuerza. Marisol lo conocía de vista, limpiaba casas en el pueblo por 150 pesos al día, cuidando ancianos invisibles como él. Vivía en un asentamiento de láminas oxidadas al borde de Guanajuato, con su madre postrada por diabetes desde 2020. «Mi papá cruzó la frontera en 2015 y nunca volvió»,
le había contado una vez a Mateo mientras le lavaba las sábanas. Él la había visto trabajar sin queja, con ojos que guardaban una luz pese al cansancio. Ella lo ayudó a salir, ignorando sus protestas. «Sus hijos están en la casa grande, festejando con champán», dijo Marisol, con voz baja pero firme. «Yo los vi pasar en el auto lujoso, pero cuando vi la tormenta y usted no volvía». Mateo la miró, sorprendido por su coraje. Juntos, bajo la lluvia menguante, regresaron a la hacienda. Ella lo secó con una toalla raída, le preparó atole caliente. Por primera vez en años, alguien lo trataba como persona, no como carga. «¿Por qué me ayuda, muchacha?», preguntó Mateo, sorbiendo el brebaje. Marisol se sentó frente a él, sus ropas simples contrastando con los muebles cubiertos. «Porque usted me recuerda a mi papá. Él construía puentes en Honduras. Aquí todos lo olvidan, pero yo veo lo que vale». Sus palabras tocaron una fibra dormida en Mateo. Conversaron hasta la medianoche. Ella de su madre que necesitaba insulina a 800 pesos el mes. Él de la viga encontrada. Al día siguiente, Ricardo y Elena regresaron con café de máquina y planes. «El asilo es moderno, papá. Habitación privada por 5,000 pesos mensuales», dijo Elena mostrando folletos. Mateo, con el labio herido aún sangrando, los confrontó. «Encontré algo en la tierra, la casa de mi bisabuelo». Ellos rieron. «Delirios de viejo», murmuró Ricardo. Marisol, desde la cocina, apretó los puños. Pero Mateo insistió. Con Marisol a su lado, bajaron al hoyo de nuevo. Ella trajo palas del pueblo, sus manos expertas en demolición, ayudando a desenterrar más. Aparecieron paredes de adobe intacto, muebles tallados, un reloj de pared detenido en 1897. «Esto es historia viva», exclamó Marisol, limpiando un espejo empañado. Mateo sintió un nudo en la garganta. Su bisabuelo había escondido allí las escrituras originales de la finca, donadas en 1880 para beneficio perpetuo de la comunidad. Los hijos irrumpieron furiosos. «Para esto, el contrato está firmado por 25 millones», gritó Ricardo, llamando al abogado. Elena miró a Marisol con desprecio. «¿Quién es esta? ¿Tu nueva sirvienta?». Mateo se interpuso. «Ella es mi salvadora, y esto no se vende». La tensión creció. Ricardo amenazó con policía. Marisol tembló, sabiendo que su estatus migratorio era frágil, pero se quedó. Noches después, solos en la hacienda, Mateo y Marisol compartían historias. Él le mostró fotos amarillentas de Carmen. «Construí todo por ella». Marisol lloró. «Yo perdí a mi papá por un sueño americano que no llegó». Sus miedos se entrelazaron. Él, de ser desterrado. Ella, de perder a su madre. «Sin dinero. Juntos podemos salvar esto», dijo él, y por primera vez su voz no temblaba. Obstáculos surgieron rápido. El pueblo murmuraba. Don Mateo enloqueció. Los hijos trajeron papeles judiciales alegando senilidad. Marisol recibió llamadas anónimas. «Vete o te deportamos». Pero ella cuidaba a la madre de Mateo. No, a su propia madre, con hierbas y rezos, mientras él enseñaba a tallar madera. Sus manos ásperas se unieron en una pieza simple, un corazón de roble. La conexión se profundizaba. Mateo veía en Marisol la pureza que sus hijos perdieron. Ella en él, el padre soñado. Caminaban por la finca al atardecer planeando un centro de oficios, para que nadie más sea enterrado. La lluvia había parado, pero la tormenta interna rugía. Ricardo envió máquinas pesadas, Elena inspectores falsos. Mateo dudaba, venganza o perdón. Marisol lo confrontó una noche. «No los destruya, don Mateo, construya algo mejor». Él asintió, pero el conflicto lo carcomía. Encontraron el cofre de hierro, dentro, las escrituras selladas por el municipio en 1880, irrevogables. «Esto para la venta», exclamó él. Pero los hijos ya venían con bulldozers. La tensión escalaba.
El vínculo entre Mateo y Marisol se volvía su único ancla. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La maquinaria rugía al amanecer. Un tractor amarillo con la pala alzada como una amenaza. Ricardo dirigía desde el asiento, con gafas oscuras y una sonrisa de victoria. Elena observaba desde el auto, teléfono en mano, grabando para el expediente de senilidad. La comunidad empezaba a reunirse, jornaleros curiosos, vecinos del asentamiento, atraídos por el polvo y el escándalo. Mateo, con su guayabera limpia por primera vez en meses, estaba dentro de la casa desenterrada, rodeado de vigas relucientes y el eco del pasado. Marisol corría de un lado a otro, organizando a la gente. «¡Sal de ahí, viejo loco!», gritó Ricardo por el megáfono. El motor aceleró, la pala descendió lentamente hacia la excavación. Mateo se asomó por el borde, su rostro surcado, iluminado por el sol naciente. «Esta tierra no es tuya para destruirla», respondió con voz firme sin gritar. La multitud murmuraba. Alguien gritó: «¡Es patrimonio!». Marisol, con el pañuelo rojo flameando, se plantó frente al tractor, brazos abiertos. «¡No pasarán!», exclamó, su figura menuda desafiando la máquina gigante. El conductor dudó, mirando a Ricardo. Elena bajó del auto, furiosa. «¡Quítate de en medio, inmigrante! ¡Llama a migración, Ricardo!». Pero Marisol no se movió. Sus ojos cansados ardían con determinación. «Esta casa salvó a don Mateo. Ustedes lo entierran vivo por dinero», dijo a la multitud, que ahora era de 50 personas. Teléfonos filmaban, el pueblo despertaba. Mateo sintió orgullo por primera vez en años. Dentro, sus manos temblorosas rebuscaron entre los escombros. Encontró el busto de madera, el retrato tallado de Carmen, su esposa, con facciones exactas a las que sus hijos heredaron. Lágrimas brotaron al tocarlo. «Carmen», murmuró. Arriba, el tractor avanzaba lento. Marisol gritaba: «¡Por los olvidados!». La gente se unió, formando una cadena humana. Ricardo maldecía, pero el conductor apagó el motor. Mateo emergió entonces, subiendo la cuerda con esfuerzo, el busto en brazos como un niño. La multitud jadeó. Él caminó directo al tractor, pasando la cadena de manos. «Miren esto», dijo, alzando la figura. Ricardo bajó. Incrédulo, Elena se acercó. «¿Qué es eso?». Mateo la miró fijo. «Tu madre, tallada por mi bisabuelo en 1895, la misma que ustedes olvidaron por contratos de 25 millones». El silencio cayó pesado. Ricardo tocó el busto, pálido. «Mamá», susurró Elena, voz quebrada. La madera mostraba los ojos amables de Carmen, la sonrisa que Mateo recordaba en cada amanecer. «Ella construyó esta familia conmigo. Ustedes la venden por concreto y piscinas», continuó Mateo. La multitud observaba, conmovida. Marisol, a su lado, sostenía las escrituras. «Esto prueba que la tierra es de la comunidad, no se vende». Ricardo tartamudeó: «Papá, es por tu bien, el asilo». Mateo lo cortó: «Mi bien es aquí, con raíces. Ustedes me trajeron al mundo, pero yo les di alas. ¿Para qué? ¿Para enterrarme?». Elena sollozaba tocando el busto. «No queríamos». Pero Mateo alzó la voz: «Sí querían. Vendieron mi casa, mi historia, nuestra sangre por un resort que borrará Guanajuato. ¿Dónde está el honor que les enseñé?». La transformación llegó como un rayo. Ricardo bajó la cabeza, lágrimas cortando el polvo. «Perdón, papá, nos cegamos». Elena abrazó el busto. «Mamá nos miraría con vergüenza». Mateo no sonrió aún. El dolor era profundo. «Las escrituras van al municipio. La casa se restaura para todos», decretó. Marisol asintió, su empatía ahora fuerza colectiva. La multitud aplaudió. El tractor retrocedió. Mateo miró a sus hijos, voz suave pero irrompible. «Pueden irse, o quedarse y ayudar a construir, no a destruir». Ricardo dudó.
Elena asintió, pero el viejo ya había cambiado, de traicionado a guardián. Marisol le tomó la mano, áspera contra temblorosa. «Lo logramos», susurró. Él sonrió por primera vez. «Nosotros lo logramos». El sol subía, iluminando la casa renacida. La policía llegó, alertada por Elena, pero las escrituras y testigos probaron todo. Los hijos se retiraron, derrotados. Mateo, exhausto pero erguido, se sentó en una viga. «Nunca más seré invisible», dijo a Marisol. Ella, con míndose ojos brillantes, replicó: «Nunca lo fue, don Mateo. Solo necesitaba ser visto». El clímax no era destrucción, era renacer. Los papeles se tramitaron en semanas. El municipio de Guanajuato declaró la casa enterrada patrimonio histórico en virtud de las escrituras de 1880, bloqueando la venta por 25 millones. Mateo, con ayuda de Marisol, presentó el proyecto: el Centro de Oficios Valderrama, una escuela gratuita para oficios ancestrales. Financiado por donaciones iniciales de 2 millones de pesos, de vecinos y exalumnos, las máquinas de demolición se convirtieron en excavadoras. La hacienda revivía. Techos nuevos de teja roja, paredes de adobe restauradas con cal fresca. Mateo dirigía desde su silla de madera tallada, manos menos temblorosas. «Aquí se enseña no solo madera, sino carácter», decía a los primeros alumnos. 20 jóvenes del asentamiento, huérfanos de migrantes como Marisol. Ella coordinaba talleres de albañilería, sus botas ahora limpias, pañuelo rojo, símbolo del centro. Los hijos visitaron una vez, avergonzados. Ricardo ofreció ayuda financiera, pero Mateo rechazó. «Aprendan trabajando». Elena se fue a la capital, sola con su culpa. Marisol firmó papeles en el juzgado. Adopción legal como hija de Mateo. «Eres mi herdeira en sangre y obra», le dijo él con notario presente. Ella, de 28 años, sollozaba. «Nunca tuve un padre así». El centro creció. Talleres de entallado, forja, cerámica. En 6 meses egresaron los primeros 10 artesanos, contratados por hoteles, locales, a 12,000 pesos mensuales. La hacienda, antes ruina, bullía de vida, martillo resonando, risas de aprendices bajo los robles. Mateo recuperó salud, caminaba sin bastón, comía con apetito, gracias a la insulina para la madre de Marisol, y chequeos pagados por el centro. «La raíz sana da frutos dulces», repetía, moral grabada en cada viga. La comunidad donaba frutas, herramientas, tiempo. Un mural en la entrada mostraba el busto de Carmen, guardianes eternos. Los hijos observaban de lejos, desheredados de ganancia pero invitados a redimirse. La transformación era concreta. La finca generaba 500,000 pesos anuales en talleres turísticos éticos, reinvertidos en becas. Mateo veía jóvenes tallar como su bisabuelo, manos firmes donde las suyas flaqueaban. Marisol, ahora administradora, diseñaba expansiones, un albergue para madres solas. «Preservamos historia y futuro», decía ella en entrevistas locales. El viejo sonreía desde la baranda, dignidad recuperada como el adobe pulido. Nadie más sería enterrado vivo. Mateo cerraba días con cuentos del bisabuelo, alumnos a sus pies. La pobreza emocional se había ido. Riqueza humana florecía. Ricardo envió una carta: «Orgulloso de ti, papá». Pero Mateo priorizaba el presente. Vidas cambiadas, legados vivos. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que las raíces familiares valen más que cualquier fortuna? Dejen un corazoncito si sí, suscríbanse para más historias de redención y comenten: «Las raíces sostienen los frutos», si el legado te conmovió.